Tenías 16 años. Estabas en un rancho de caballos montando caballo preferido, Heather. Sí. Tus hermanas estaban contigo allí. Cuéntanos qué pasó. Tuvimos un accidente causado por otro caballo, un caballo desbocado, y ella se volteó hacia atrás, cayó de una colina y me aplastó. Inmediatamente, inesperadamente dejé mi cuerpo y me vi a mí misma a 30, 40 pies en el aire, mira. Esto es algo que pasa mucho. Vieron que cuando la gente muere es como que se eleva y se mira a sí misma desde arriba. Es como algo... O sea, lo cuentan tanto que yo ya empiezo a creer que es verdad, aunque no está en la Biblia. Pero lo cuentan tanto que digo, che, tiene que ser cierto. Ando hacia abajo a mi cuerpo muerto y me di cuenta. Mientras observaba todo lo que sucedía, me sentí realmente mal. No quería que mis hermanas me vieran morir, pero noté una luz sobre mi hombro. Venía sobre mi hombro derecho, fluyendo, una luz dorada. Y me giré para mirar, y había un hombre flotando allí conmigo, y lo reconocí de inmediato, lo cual fue algo inusual. No debería haberlo reconocido. Fui criada en una familia judía atea, y sabía que este era Jesús. Wow. Así que, en el momento en que lo reconocí, dije, hola, te conozco. Y él flotó justo a mi lado. Y ese fue como el comienzo de mi aventura. Esto es muy interesante porque algo que dicen muchísimo quienes estudian lo que son los SM o encuentros cercanos con la muerte, es que la gente tiende a ver aquello en lo que cree. Entonces, un musulmán, por ejemplo, al morir puede ver a Alá o puede ver a Mahoma. Un judío al morir ve a Moisés. Y entonces es lógico que un cristiano vea a Cristo y vea a Jesús. No significa que sea verdad, sino que es a lo que el cerebro recurre, dicen ellos, en un momento de total angustia, como lo es la certeza de la muerte, de la inminente muerte. Ahora, esto es diferente. Esta es una mujer judía atea que a quien ve es a Jesús. Tira por tierra bastantes investigaciones sobre esto. Eso es increíble. Y es interesante, Heidi, cómo reconociste a Jesús de inmediato. Pero como dijiste, creciste en una familia agnóstica, atea, judía. Familia judía. Atea. Familia judía atea, sí. Así que es increíble que incluso pudieras entender quién era Jesús. Y sé que nuestros espectadores se están preguntando ahora mismo, ¿tenía una apariencia física? ¿Cómo se veía? Tenía una apariencia física. Era un hombre. Wow. Sabía que era más que un hombre, pero parecía ser un hombre, pero era un hombre perfecto. Y siempre digo que no podía apartar la vista de su rostro. Su rostro era lo más importante por la alegría y el amor que emanaban de sus ojos. No quería apartar la vista de su rostro. Y Heidi, dijiste que había tanta alegría y humor incluso emanando de él. En los siguientes momentos, él comenzó a mostrarte una revisión de tu vida. Pero al mirar hacia atrás, lo ves contigo en los momentos de sufrimiento. Sí, lo veo conmigo, todo el tiempo. Él estaba... Nunca estuve sola. No sabía, en cierto sentido lo sabía, pero también no lo sabía. Así que esta revisión de vida te muestra que Jesús está contigo cuando lloras, en alegría toda tu vida. Cada momento... A veces dijiste que él te acunaba para dormir. Sí, lo hacía. Y no sabía que era él solo. Tenía una sensación. Hablaba con Dios todo el tiempo. Creía en Dios, a pesar del ateísmo de mis padres. Y hablaba con él todas las noches y tenía esta sensación de que después de un rato sería hora de dormir y sentiría como si estuviera envuelta en el calor de una nube. Y podía sentir mi cama empezar a balancearse de un lado a otro y luego incluso hacia arriba y hacia abajo. Y sabía que era Dios quien hacía eso por mí, pero no sabía que era Jesús, hasta que lo vi en la revisión de vida, haciendo exactamente lo que imaginaba que Dios hacía. Wow. Mucha gente piensa, al encontrarme con Jesús tras morir, tendré preguntas sobre mi sufrimiento o lo que pasó. ¿Tenías esas preguntas? ¿Sentiste que, estabas obteniendo respuestas? No tenía muchas preguntas porque todas mis preguntas fueron respondidas. Sí. Uf. Se habían ido, y todo tenía sentido. Si me preguntas ahora exactamente qué tenía sentido, no puedo responder eso, porque no puedo recordar. Pero todo tenía sentido y me di cuenta de que, incluso a través del sufrimiento, Dios estaba conmigo. Esto es pero muy interesante, porque es como si le hubiese bajado una data en el cielo, ¿no? Como si le hubiese bajado una información que es incapaz de replicar acá. O sea, como que no lo puede explicar porque se le fue, ¿no? Pero es como, estás allá y entendés todo. No es la primera vez que escuchamos un testimonio que cuenta estas cosas. Entonces, cuando la Biblia dice que allá no habrá más llanto ni dolor, no es porque nos van a borrar el cerebro o nos van a limpiar la memoria y no vamos a acordarnos de qué pasó, sino porque todo va a tener sentido.
¿no? Y me parece súper interesante eso porque resignifica el dolor de alguna manera. Había un propósito. En ese sufrimiento, Ese viaje con Jesús fue tan hermoso y continuó hasta que estuviste con Dios el Padre. Cuéntanos eso. Eso fue increíble. Yo me divertí mucho con Jesús. Surfeamos en una ola de luz y pude ver toda esta luz de todos los colores debajo de nuestros pies. Cosquilleaba las plantas de mis pies, fluía a través de mis dedos como agua y hablamos y reímos todo el camino hacia el cielo. Supongo que era lo que solo puedo describir como el cielo. Pasamos por cosas, y eso lo detallo en el libro. Pero mucho de lo que vi, solo lo vi porque estaba mirando el rostro de Jesús. No podía apartar la vista de su rostro y veía cosas pasando detrás de él. Pero cuando llegamos a Dios el Padre, llegamos a un punto donde había casi un umbral que cruzamos como una puerta, como entrar por una puerta. Y una vez que entramos por la puerta, entramos en una luz. Y era una luz viviente. Y la luz era amor. Y sabía que la luz era Dios. Y lo siguiente que supe, estaba sentado en el regazo de Dios y era Jesús. Estaban ambos juntos. El Espíritu Santo, si estaba allí, no era consciente de ello en ese momento porque Jesús me dejó con el Espíritu Santo más tarde. Pero yo estaba Dios el Padre y Jesús me dejó con el Espíritu Santo más tarde. Como la cuidas un rato que voy y vengo. Jesús eran uno y lo mismo. Y sin embargo, separados. Así que estaba sentada en el regazo de Dios como una niña pequeña, moviendo los pies y tenía mi cara enterrada en su pecho. Y yo nunca quería irme. Solo quería sentarme allí para siempre, por toda la eternidad. Qué lindo. Es un Dios grande. Intenté mirar, intenté levantar la vista y echar un vistazo a su rostro, pero no pude verlo. Estaba de alguna manera cubierto, estaba de alguna manera velado. Pero mantuve mis ojos pegados a la cara de Jesús. Mirar la cara de Dios. Sí. Y fue desde el regazo de Dios que me mostró lo que vi del cielo. ¿Qué viste? Estaba infinitamente lejos. Si puedes imaginar mirar a través de todo un universo, estaba mirando a través de todo un universo. Y lo primero que vi fue césped. Yo era muy miope en la tierra. Yo no podía ver muy bien, pero podía ver perfectamente. En el cielo, claro. Podía ver césped verde. Podía ver cada brizna de este césped verde en este prado enorme, este prado infinito. Y escuché al césped cantar, lo cual fue asombroso, fue increíble. Es como, creo que en las crónicas de Narnia los árboles cantan. Lo que más me impresionó fue ese césped y la canción del césped. El césped estaba cantando las alabanzas de Dios. Miré un poco más lejos y vi flores de todos los colores, pero seguía volviendo a estas flores realmente azules que parecían lirios. Miré más lejos y vi arboledas tras arboledas de árboles y parecían algo así como álamos. Es la mejor manera en que puedo describirlo. Ajá. Y podía ver cada hoja en árbol y cada vena en hoja de árbol. Noté que se estaban moviendo. Hojas se movían, hojas temblaban. Sí. Las flores se balanceaban y todas se movían al compás de la canción de la hierba y todo se movía en la luz de Dios. Era la luz de Dios animando todo. Miré un poco más lejos y vi un camino. Un camino ahora comenzaba a abrirse a través del prado y podía oír a la gente cantando y estaban cantando la misma canción que la hierba. Wow. Y podía verlos venir, pero estaban velados. No podía ver sus caras todavía, no podía verlos todavía. Y fue entonces cuando Jesús regresó y me dijo que necesitaba volver. ¿Y entonces te envían de regreso a la tierra? Hablé con él. Usted discutió. Lo entiendo. Sí, no quería volver. Has visto el cielo. Lo entiendo. Sí, yo no la culpo, tampoco sé si quisiera volver. O sea, pienso que sí, porque tengo mi familia acá y todo, pero no sé, viste, no lo vi. Y vuelves a la tierra con esta gran experiencia. Contaste a hermanos, pero no a muchos familiares. Intenté hacerlo al inicio. Intentaste hacerlo. Y, Heidi, hoy estás compartiendo tu historia. Y tu historia está en un libro de John Burke sobre libros SM. Pero tu historia ahora en tu libro. Y hay tantas lecciones de vida que has aprendido de este viaje. Sabes, para nuestros espectadores que están viendo ahora mismo y que pueden estar enfrentando el final de la vida o están en una situación en la que un miembro de su familia o un ser querido lo está.
¿Qué les dirías como una palabra de aliento dada tu experiencia de la realidad de Dios y el cielo? La única palabra es esperanza. No tenía esperanza. Antes de mi experiencia de muerte, no tenía esperanzas. No tenía ninguna esperanza. Así que sí, me llevé esperanza. Es lo más importante que me llevé. Eso, y el amor de Dios, y el hecho de que Él es real, que el cielo es real. Y supe que lo único que necesitaba hacer en esta vida era seguir a Jesús, seguirlo honestamente y tratar bien a mis vecinos, tratarme bien a mí misma, tratar bien a mis hijos y amar a Dios. Sí. Pero sí, hay mucha tragedia en esta vida. Soy enfermera de hospicio, he lidiado con la tragedia años y entiendo eso. Pero Dios siempre está con nosotros, nunca nos deja. Sí. Él siempre está ahí. Tremendo. Che, qué lindo testimonio que hemos escuchado. Vieron que se parecen bastante los testimonios de cuando la gente va al cielo. Lo que me llamó mucho la atención y lo que encontré de diferente en este fue que era una persona que no creía. Y es como si Jesús eligiera ese accidente para mostrarse a ella y predicarle. Porque hay otros que hemos visto en este canal en el que la persona que está lejos de Dios, cuando va al cielo es más para ser juzgada y para tener un vistazo después del infierno. Y como luego volver convencida de que el mundo es real, de que el mundo espiritual es real, de que el cielo es real, de que el infierno es real. Pero acá es distinto. Acá ella, sin creer ni nada, cuando está en el cielo, siente todo el amor de Dios, ve a Jesús y dice, yo tengo que vivir para Él. Y cuando baja. Y eso me hace pensar en cómo a veces nosotros predicamos el Evangelio y cómo lo compartimos con otras personas. A veces ponemos mucho énfasis en, si no crees en Jesús, te vas al infierno. Y ok, es cierto, pero Jesús no se presentaba de esa manera. Jesús no venía a decir, estoy acá para que eviten la muerte, sino que decía, estoy acá para que tengan vida. Y eso hace toda la diferencia, toda la diferencia. Se presentaba como alguien que traía el reino acá a la tierra. No como alguien que le salvaba del reino de la muerte después, sino acá ahora, el reino es acá y ahora. Y me parece súper, súper interesante pensarlo de esa manera.